fuego de su presencia está en nosotros. Amén. Nos vamos a poner de pie y vamos a leer un versículo que está en Salmo 143, 10. Para empezar. Salmo 143, 10. Cuando lo tienen me dicen amén. Vamos a ir con paciencia, pero con diligencia. Amén. Salmo 143, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Lo volvemos a leer. Vamos a leerlo entre todos. A ver. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oramos. Dios y Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga ministrando nuestras vidas y nos enseñe, nos hable, nos guíe y cambie aquellas áreas de nuestra vida que aún necesitan cambio. Te alabamos y descansamos en tu palabra. Amén. Ahora sí podemos tomar asiento. Yo sé que todos pasamos una semana terrible de frío, o por lo menos yo. Si hay algo que no me gusta, es el frío. Es el frío. Perdónenme, pero el frío me congela. En el comienzo del ministerio del Señor Jesús hubo muchos problemas, pero Él tuvo una actitud sabia. Se apartó a orar. Se apartó a orar y cuando volvió de apartarse, de orar, de estar esos 40 días donde fue tentado, voy a ir un poquito rápido porque quiero contar un montón de cosas. Y quiero hacerlo sabiendo que Cristo es el principio y es el fin de todo en nuestras vidas. Cristo es el principio y el fin de todo en nuestra vida. Querramos nosotros o no querramos. Lo sigamos o no lo sigamos, Él es el principio y el fin. ¿En qué año estamos? ¿Por qué? Porque se marca desde Jesucristo. O sea que querramos o no, Él está en toda nuestra vida. Pero en el principio, Él hizo algo que para mí es la reducción de todo su ministerio. Se sentó, voy a hacer algo impropio, se apartó, después venía Él y vino con sus discípulos y agarró y se sentó en un lugar. Se sentó, voy a sentarme, así, se sentó. Se puso cómodo y les empezó a hablar a sus discípulos. Así yo calculo que Jesús estaba tranquilo. Le digo, venga muchachos, siéntense a hablar, que yo les voy a comentar qué es lo que vine a hacer. Y empezó a contarles lo que le llaman el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está en Mateo 5, abarca Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Y es la reducción de todo lo que el cristiano debería saber una vez que se convierte. Una vez que aceptaste a Cristo en tu corazón, sí o sí, para mi entender, deberías leer Mateo 5, 4, 5, 6 y 7. Que es lo que Jesucristo vino a hacer y lo que nos marca a nosotros como cristianos debemos hacer. Es fácil venir a la iglesia, venir acá, estamos todos juntitos y cantar al Señor.
Hay algo que a mí me llama la atención y que me sonó una alarma hace muchos años. Y no iba a hablar de mí, pero es un segundo. El cristiano, cuando más miente, es cuando canta. Es algo serio, porque cantamos por inercia. Él es nuestro rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Pero las decisiones las tomamos nosotros. Y no le preguntamos. Y le decimos, Señor, acá está. Lo que yo quiero hacer, esto voy a hacer. Te lo presento. Pero es al revés. Cuando él empezó el ministerio y empezó lo que se llama el Sermón del Monte, hizo varias enseñanzas. Pero empezó con las bienaventuranzas. Y empezó a decirle, bienaventurado es, lo voy a leer rapidito, porque teóricamente después lo van a leer porque voy a insistir en esto, en la tarea. Bienaventurado la multitud, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, como me senté recién, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Primero dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, por mi causa os vituperan y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En otra versión dice dichosos, en vez de decir bienaventurados. Y esta primera parte es la más dura. Es la más dura porque te está diciendo dichoso cuando te persigan. Te está diciendo dichoso a los pobres de espíritu. Y cuando vos estás mal, estás quebrado, no sentís dicha. No estás bienaventurado. Te sentís mal. Pero él está hablando que es el momento justo donde vos dependés solamente de Dios. Las bienaventuranzas es el momento donde vos te das cuenta que con tus fuerzas no podés. Con tus fuerzas no podés. Nosotros somos limitados. Somos muy limitados. Por eso el Sermón del Monte es la enseñanza básica, a mi entender. Porque después sigue, y en el versículo 13 habla de que somos la sal, en el versículo 14 habla de que somos la luz, en el versículo 17 habla sobre la ley, en el versículo 21 habla Jesús y la ira. Cuando nos enojamos, no hay Dios que valga. Me enojé y quedo encerrado en mi capricho. ¿Por qué nos pasa? Sigo. En el versículo 27 habla Jesús y el adulterio. En el 31 habla sobre el divorcio. En el 33 habla sobre los juramentos. O sea, el Sermón del Monte habla sobre todo lo que nos pasa a nosotros. Sobre todo. Pero, voy a abrir mi pequeño machete, pero hay enseñanzas básicas que todo cristiano debería
asimilar para nosotros, hay una parte que dice que nosotros somos luz. Y el mundo que nos rodea nos ve a nosotros como bichos raros, como locos. Fíjense lo que voy a decir, como bichos raros, como locos o como farsantes. Y eso duele. Y el miércoles Nico hizo una pregunta, dejó una pregunta que me inquietó. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Hizo esa pregunta en su mensaje, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y después siguió con su mensaje que la verdad estuvo bueno. Lo siento a que vengan los miércoles, porque una iglesia que ora es una iglesia que carga todas las pilas y que va para adelante y que tiene fuerza y que tiene poder. Es lo único que el enemigo no puede doblegar. Y que el enemigo va a decir, lee la Biblia todo lo que quieras, estudia, pero cuando vos estás orando, ahí hay un choque de poderes y Dios obra. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Esa pregunta me inquietó porque yo estaba estudiando para hoy y encontré un predicador de 1730, Chris Edwards, que a los 14 años recibió a Cristo en su corazón. Y a los 15 años hizo una declaración de fe. Y en el primer punto de la declaración de fe que él hizo, puso, voy a hacer todo en mi vida lo que glorifique a Dios. Voy a hacer todo en mi vida para glorificar a Dios, que glorifique a Dios. Y cuando leí eso, me volvió más todavía, como estaba estudiando todo esto y digo, yo soy el representante de Cristo aquí en la tierra, porque nosotros somos pequeños Cristos. Vos sos Cristo. Cuando te ven a vos, no te ven a vos, ven a Cristo, porque vos decís que sos cristiano. Y si sos cristiano, quiere decir que sos seguidor de Cristo, quiere decir que estás cada día más llevándote a su imagen y semejanza. Entonces, todo lo que vos hagas, ¿glorifica a Dios o no? ¿O no? ¿O no? Este muchacho, 14 años, después se transformó en un gran predicador, un gran evangelista que transformó los Estados Unidos. Transformó literalmente la prédica de los Estados Unidos. Y después de muchos años, él hizo, en sus declaraciones, hizo 50 declaraciones de fe. La segunda declaración de fe que hizo, puso, voy a hacer todo y voy a buscar todos los recursos para poder cumplir mi primer propósito. Eso fue a los 15 años. Fue un chico prodigio, estudioso. A los 17 años ya estaba en la facultad, ya estaba estudiando teología. Y después hizo, búsquenlo después, hizo un montón de cosas. Pero, ¿a qué voy? Al cambio que Dios exige en nuestra vida. A decir, si realmente Dios es tu Dios, si realmente Dios es tu Dios, y lo que cantamos, lo que decimos, lo estamos viviendo, tiene que haber una transformación. Tiene que haber una transformación. Y el Sermón del Monte marcó
a la primera generación de decir, vos sos esto. Si ustedes lo siguen leyendo, siguen buscando en el sermón, hay una parte que es la que en el versículo 6, en capítulo 6, en el capítulo 6, en el versículo 5, habla de la oración. Habla de la oración. Y habla de que es la forma que nosotros nos comunicamos con Dios. Y es donde nosotros descargamos literalmente lo que nos está pasando. Nuestras ganas, nuestras ansias, nuestros problemas. Y dice así, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que lo pidáis. Vosotros pues orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Empieza diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Le está dando una identidad de autoridad sobre tu vida. Tu Padre. El que te alimenta, el que te corrige, el que te enseña. Después le está diciendo, venga tu reino. En esa época se entendía bien lo que es un reino, porque cuando un rey tomaba un pueblo, una ciudad, doblegaba todo, mandaba, daba el alimento, mataba a quien quería. Hoy quizás no lo entendemos bien, lo que es venga tu reino. Pero venga tu reino es que Él realmente tome todas las decisiones en tu vida. Que Él tome todas las decisiones en tu vida. Es muy difícil. Porque nosotros somos autosuficientes. Nos enseñó la sociedad en que somos autosuficientes y que nos valemos por nosotros, que nadie nos manda. Somos libres de hacer lo que queramos. Pero acá está diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Es difícil? Sí, es difícil. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está hablando de que no te afanes por lo que viene mañana. Está diciendo que cada día tiene su propio afán. Y él también te está diciendo, que como dice en Juan 6:41, yo soy el pan de vida. Jesús. Él es el que te sustenta. Él es el que renueva tus fuerzas. Él es el que pone el alimento en tu mesa. Seguramente todos los días agradeces la comida.
Es la oración que no falta en las mesas. Pero Él realmente es tu pan de vida. Porque no es solo el alimento diario de la comida, que agradecemos para que nuestros hijos vean que agradecemos la comida y que somos cristianos y agradecidos por Dios. El pan de vida habla también de que nosotros debemos alimentarnos a diario de su palabra, de su presencia. Después sigue diciendo, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Ahí estamos más complicados. Estamos más complicados. Porque es lindo que Dios nos perdone todas las macanas que nos mandamos. Y nos mandamos macanas. Pero nosotros tenemos esa capacidad para perdonar a aquel que nos ofende, aquel que no me saludó, aquel que no me invitó, aquel que se fue con otro y yo quedé solo, por decir cosas suaves, porque podemos decir aquel que nos hirió, aquel que nos abandonó, aquel que nos hirió física y verbalmente. Queremos que Dios nos perdone, pero nos cuesta perdonar. Fíjense que la oración que Dios le está enseñando penetra a lo interior de cada uno. Mas no nos metas en tentación y líbranos del mal. Acá me entra una controversia. ¿Dios nos mete en tentación? Y después dice, líbranos del mal. Mas no nos metas en tentación y líbranos del mal. Si Dios es nuestra guía, si Dios es nuestro sustento, Él va a permitir también eso. Él va a permitir que pasen esos acontecimientos en nuestra vida. Vayamos a Job. El diablo le tuvo que pedir autorización a Dios. Y lo permitió, porque sabía quién era Job. Y Él sabe quién sos vos. Dios no nos va a hacer pasar algo que no podamos soportar, pero debemos estar en sus manos. Debemos estar en sus manos. No muchas veces en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, en nuestro estudio teológico o en nuestro estudio académico. O no, yo voy al gimnasio, entonces tengo fuerza, puedo hacer un montón de cosas. Debemos estar en su presencia en todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces le dejamos una parte del área de nuestra vida. Pero acá está abarcando todas. Después dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Ahí en la oración le está marcando que todo lo que nos rodea es de Él. El reino, el poder y la gloria. Y la gloria es para Él, es de Él. Principio y fin de nuestra vida. Pero vos, vuelvo a la pregunta, ¿qué estás haciendo con tu vida? Fíjense que cuando termina el mensaje de la oración dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hizo un doble hincapié en el perdón, porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón. Él sabe que nosotros podemos depender de Él, del pan, de las fuerzas, pero sabe que el perdonar, el soltar eso, es lo que más nos va a doler. Por el orgullo, por algo que está en nosotros, nuestro ADN,
que nos va a costar. Podemos hacer de todas las otras cosas, pero perdonarle con todo lo que me hizo. Pero ahí hace hincapié. Si vos no perdonás, el Padre Celestial le va a costar mucho perdonarte. Va a pensarlo 2 veces, 3 veces. Va a tener que hacer un estudio exegético de tu corazón. Y lo comparo esto con lo que sucedía con los primeros cristianos. Cuando Jesús partió, se juntaron todos a orar y esperaron la promesa del Espíritu Santo. Estaban todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, orando, esperando la promesa del Espíritu Santo. Cuando llegó esa promesa, ¿qué hubo? El fuego del Espíritu Santo sobre sus vidas, transformándonos. Y no se pusieron después a hacer estudios teológicos de lo que había acontecido. Si no fueron, hicieron lo que Dios le había mandado. Empezaron a predicar el Evangelio y a sanar a los enfermos y a sustentar a su casa. Que ninguno le falte el pan, que ninguno le falte la cobertura. Y compartían todo. Hoy en día estamos en una sociedad donde primero me fijo qué tengo yo, qué me falta a mí, y después veo lo otro. Ha pasado y va a seguir pasando. Porque dice que cuando nosotros estemos unánimes, en un mismo sentir, alabando y glorificando a Dios, ahí va a venir. Mientras tanto, Él va a seguir esperando que nosotros tomemos decisiones. Las decisiones importantes que debemos tomar en nuestra vida, cada uno de nosotros sabemos cuáles son. En el versículo 33 del capítulo 6 dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Jesús estaba enseñando a sus discípulos y se reunió una multitud enorme. Y casi al terminar su sermón, les dice eso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando nosotros buscamos primero a Dios, Él suple todas nuestras necesidades. Cuando nosotros buscamos a Dios, Él suple todas nuestras necesidades. Gracias por el amén. Pero es una realidad en tu vida. Es esa realidad que marca la diferencia entre tus seres queridos. Es esa realidad que marca la diferencia en tus compañeros de trabajo. Es esa realidad que marca la diferencia en tu barrio. De saber que buscas la voluntad de Dios en todo lo que haces, en todas tus decisiones. No es fácil, pero cuando lo haces, la recompensa es enorme. Porque vos buscas su presencia. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Me encanta ese coro. Si lo tengo a Él, lo tenemos todo. ¿Qué cuesta? Cuesta. Pero a Él le costó su vida. Jesucristo pagó el precio de tu dolor en la cruz. Pero antes de llegar a la cruz, nosotros siempre vemos que Él pagó el precio en la cruz. Ahí murió, ahí fue ensartado con una lanza.
Pero antes de eso, los soldados lo castigaron, lo azotaron, se jugaron su manto, tuvo que caminar cargando esa cruz, cargando las burlas, que muchas veces nosotros también cargamos algunas burlas. Nosotros también a veces cargamos esos pesos, pero Él los llevó en la cruz. Todo ese peso que vos sentís, Él lo llevó en la cruz. Él pagó ese precio enorme en esa cruz. Y el Sermón del Monte marca la diferencia de lo que vos tenés que hacer en tu vida. Yo te voy a pedir que vos lo puedas estudiar. Sin antes, vamos a leer un último versículo, que es el final del Sermón del Monte, es el capítulo 7, y yo me emociono mucho, porque compartir a Jesucristo y lo que Él hizo es el principio y el fin de nuestras vidas. Y es el anhelo que debemos tener, no solo aquí dentro, sino saber que tenemos afuera un deber importante, porque somos su reflejo. Somos su reflejo. Dice el capítulo 24, el versículo 24 del capítulo 7, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Después síganlo leyendo, porque mi casa está edificada sobre la roca. Aunque nuestra casa material muchas veces se cae a pedazos. Y hay reclamos de nuestras esposas por cosas que no hacemos. Y me voy a justificar aquí delante de todos. Pero muchas veces nuestra casa material se cae. Muchas veces falta arreglar luces, pintura, revoque. Pero lo importante aquí en esta palabra está hablando de tu casa espiritual. Está hablando de quién toma las decisiones en tu vida. Está hablando de dónde está fundado tu pensamiento, tu corazón, tus acciones. Porque todo en nuestra vida debería ser Jesucristo. Él es el principio y el fin. Él pagó ese precio y envió a su Espíritu Santo para que nosotros hagamos cosas mayores. Porque Él nos prometió eso, que vamos a hacer cosas mayores. Si estudiamos el libro de los Hechos, vamos a ver que la iglesia primitiva, en los primeros tiempos, hizo cosas mayores. Sanaba enfermos, oraban y multitudes recibían a Cristo en su corazón. Y cuando veían a los discípulos, decían, ahí va Cristo, aquel es el Cristo. Por eso nos vamos a poner de pie. Y en esta mañana quiero que pensemos en qué estás haciendo con tu vida en Cristo. ¿Qué estás haciendo con tu vida en Cristo? Cristo Jesús un día llegó a tu vida. Un día que vos lo necesitabas. Se cruzó porque estaba predestinado así. Que lo que te pasó te aconteciera. Porque Dios está en todas nuestras áreas. Pero Él no es atrevido. Él espera que vos realmente tomes esa decisión. Tomes esa decisión y digas, heme aquí, Señor Jesús.
aquí estoy, con mi dolor, con mi problema. Me presento ante tu presencia y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y ese es el anhelo que tiene el Señor Jesús, que vos lo recibas en tu corazón para que Él pueda entrar y pueda tener esa autoridad de Rey y de Señor de tu vida, y que Él pueda tomar el control de tus pasos, que Él pueda tomar el control de tu economía, de tus sentimientos, para que puedas perdonar, para que puedas pasar de muerte a vida eterna. Porque aunque creas que estás vivo, sin Cristo en tu corazón, estás muerto. Sin Cristo en tu corazón, estás muerto. Cristo es vida, y vida en abundancia. Oramos al Señor. Dios y Padre amado, te alabamos, te glorificamos. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Padre, tú eres el sustento de mi vida, tú eres la razón de mi vida. Te ruego, Señor Jesús, que tomes el control de mi mente, de mi corazón. Perdóname. Perdóname por tantas veces negarte, tantas veces no dejarte el control de mi vida. Llena esos espacios. Cubre, Señor, con tu presencia. Que tu Espíritu Santo tome el control. Que tu Espíritu Santo guíe mi vida, mis pasos. De aquí en más, ya no quiero ser igual. De aquí en más, Señor Jesús, que tu presencia tome el control. Que tu Espíritu Santo me guíe por sendas de justicia. Me ayude a entender, a comprender tu voluntad sobre mi vida, sobre mis fuerzas, sobre mis capacidades. Gracias, Rey Dios mío, por lo que hiciste hasta ahora. Te alabo y te glorifico por lo que vas a hacer de aquí en más. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús, Rey y Dios de mi vida. Amén. El mundo que nos rodea está cansado. El mundo que nos rodea está cansado de vernos predicar algo que no vivimos. Y lo digo con dolor, porque si vos querés que tus seres queridos, si vos querés que tus amigos acepten a Cristo en su corazón y puedan ser salvos, tenés que empezar a vivir a ese Cristo que predicás. Empezá a vivir a ese Cristo que predicás y vas a hacer la diferencia. Vas a hacer la diferencia. Porque cuando nosotros vivimos al Cristo que predicamos, ya no vivimos nosotros, ya es Cristo. Y Cristo transforma vidas. Que Dios te bendiga, te guíe y fortalezca tu vida para una semana de victoria, para un día de victoria, para que cada día puedas estar en victoria en su presencia. Entregale ese día en tu vida, entregale cada minuto, cada segundo, para que Él transforme, para que Él guíe tus pasos. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Cristo Jesús.